Hola mis queridos hermanos, un abrazo y un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Recuerden que mi nombre es Mario Ancísar Suárez, así me encuentran en redes sociales. El día de hoy estoy por acá haciéndoles una invitación muy especial. La invitación es a que profundicemos estas últimas 7 palabras que nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho desde lo alto de la cruz del Calvario, donde Él nos ha justificado, es decir, nos ha salvado. Pero recuerden que para nosotros la salvación tiene dos matices, digámoslo así. La primera es la salvación en cuanto a que Jesucristo nos redimió, es decir, Él pagó el precio del pecado y nos abrió las puertas del cielo. Gracias a Cristo Jesús y a su sacrificio en la cruz del Calvario, nosotros tenemos de nuevo acceso a la casa del Padre, algo que habíamos perdido en el libro del Génesis por el pecado de nuestros padres Adán y Eva. La segunda matiz es la salvación en cuanto al destino final de nuestras almas. Es decir, que aunque Cristo ya pagó el precio, ya nos abrió las puertas del cielo, nosotros, para poder disfrutar y que nuestras almas lleguen a la casa del Padre, tenemos que hacer lo que Cristo nos ha mandado a hacer. Y eso es lo que entonces vamos a tratar de profundizar un poquitico más en la medida en que vamos a ir avanzando en cada una de estas palabras. Ahora, quiero proponerles también este recorrido de estas 7 palabras como un recorrido que nosotros también podemos hacer para llegar así como Jesús a la casa del Padre. Antes de entrar en la primera palabra, quisiera que tuviéramos en cuenta el siguiente contexto. Vamos a suponer que nosotros estamos en un hospital y el médico nos dice, oye, te queda 1 hora de vida. ¿En qué gastarías esa hora de vida? A ver, ¿la desperdiciarías en tonterías o la aprovecharías para hacer aquellas cosas que sabes que no te puedes morir sin hacerlas? Pues ese es el contexto de las 7 palabras. Son las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Son aquellas palabras tan importantes que Él no se quiso morir sin decírnoslas. En algunas nos va a recordar algunas cosas que Él ya nos había dicho durante su ministerio. Entonces, eso hace que se realcen un poquitico más estas palabras. ¿Quién de nosotros, para los cuales nuestro Señor Jesucristo es nuestro Dios y Salvador y Redentor, no quiere profundizar un poquitico más en estas últimas palabras que Él nos ha dicho desde la cruz del Calvario? En el caso mío yo lo quiero hacer y los quiero invitar a ustedes a que me acompañen. Ya con ese contexto entonces vamos a entrar en la primera palabra y la primera palabra es Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tomad el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 34. Decía San Agustín, en todo pecado hay algo de ignorancia, y de eso se aprovecha Jesús para pedir perdón por quienes lo crucifican. Entonces, como podemos ver, el primer tema y el primer paso entonces, ejemplo de Jesús, para iniciar este recorrido hacia la casa del Padre, es el tema del perdón. Jesús habló mucho del perdón durante su ministerio. Por ejemplo, en Mateo 6:12 nos enseña a decir, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En Mateo 17:22 nos va a enseñar que se perdona 70 veces 7, eso quiere decir siempre. En Mateo 18:35 dice así, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y lo dice en el contexto de un hombre que fue perdonado de una gran deuda y cuando sale se encuentra con un deudor suyo y no es capaz de perdonarle la deuda a ese deudor. Entonces nuestro Señor Jesucristo habló mucho del perdón, casi que fue el centro de su predicación. Por eso es que no es extraño que desde lo alto de la cruz del Calvario Él nos traiga nuevamente el tema del perdón. ¿Saben qué es lo irónico de todo esto? Que que fue uno de los mensajes centrales de nuestro Señor Jesucristo está muy lejos de ser vivido por cada uno de nosotros. Porque a muchos de nosotros nos gusta más la venganza que dormir. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Nos damos cuenta de eso cuando no somos capaces de dormir, por estar pensando en cómo nos vamos a desquitar de aquella persona que nos ha hecho algún daño. Ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que nos gusta más la venganza que dormir. Ahora, en esto del perdón, nosotros podemos ver cuánto nos ama Dios y cómo su amor por nosotros no es una mentira. ¿Por qué? Porque en un momento tan difícil de su vida,
Él, desde lo alto de la cruz, es capaz de mirar al Padre y decirle, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, a aquellos que lo estaban crucificando. ¿Cómo los justifica delante de Dios? Ellos no saben lo que hacen. Porque muchas veces, si nosotros, así como estas personas, supiéramos lo que hacemos cuando hacemos el mal, de pronto no lo haríamos, pero a veces por ignorancia lo hacemos y Jesús o toma eso como una excusa delante del Padre para pedir perdón por esas personas. Ahora, lo que sí tenemos que tener bien claro es que aunque Jesucristo nos ha salvado, es decir, nos ha redimido, Él pagó el precio, nosotros tenemos que hacer algo para poder que eso nos beneficie a nosotros y que 2000 o 3000 o 4000 años después, pues entonces ese perdón pueda llegar hasta nosotros. Y eso es lo que quiero que empecemos a mirar entonces con la Sagrada Escritura. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros para que este perdón que ya Jesucristo nos ha dado desde la cruz del Calvario se haga efectivo en nuestra vida al día de hoy? Y para eso los invito a comenzar por el Evangelio por la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículos del 5 en adelante. Si nosotros miremos del 5 al 7 lo que dice y vamos a irlo mirando por partes. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de él. Recuerde que aquí está hablando San Juan, que fue uno de los discípulos llamados por nuestro Señor Jesucristo. Por eso él dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Lo escucharon directamente de Jesús. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y mire cómo termina diciendo, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, del 5 al 7 nos va a decir principalmente que la sangre de Cristo Jesús que la derramó en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado. Ahora, recuerden que fue precisamente ahí mismo donde él le dice al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora nos va a decir entonces cómo es que la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado, porque lo que estamos mirando es si Jesucristo ya pagó el precio, ya nos abrió las puertas del cielo, ya nos ha dado la salvación, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para que eso se haga efectivo en nuestra vida? Vamos entonces al versículo 8. Miren lo que dice el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Miren, esto es tremendo, mis queridos hermanos. Si nosotros andamos por ahí diciendo que no tenemos pecados, como hemos escuchado a muchas personas, si andamos por ahí diciendo que no tenemos pecados, nos estamos engañando a nosotros mismos. Nos engañaremos a nosotros mismos, pero a Dios no lo podemos engañar. Y la verdad no está en nosotros. Somos unos mentirosos que no tenemos la verdad. Pero entonces aquí viene lo primero que nosotros tenemos que hacer. Y lo primero que tenemos que hacer es no decir que no tenemos pecados, sino que al contrario lo que tenemos es que reconocer que somos pecadores. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es no andar diciendo por ahí que no tenemos pecados, sino al contrario, reconocer que somos pecadores para que vamos entonces desglosando qué tenemos que hacer nosotros. Miren lo que sigue diciendo. Ahora, frente a esto, ¿cuántas personas hemos escuchado a nosotros decir, no, es que yo no me confieso porque yo no tengo pecados? Mi querido hermano, que eso lo diga un protestante de alguna secta, vaya y venga. Pero lo he escuchado decir también a muchos católicos y eso es muy triste. ¿Por qué? Porque, ojo, si decimos que no tenemos pecado, versículo 8, es que la idea es que ustedes cojan la Biblia y empiecen a subrayar. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, es decir, si no lo reconocemos, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cuál es el problema? Que esas personas normalmente dicen, no, yo no me confieso porque yo no tengo pecados, yo no he matado a nadie. Tenemos la idea de que solo matar a alguien es pecado y estamos muy engañados. Vamos a mirar por qué estamos tan engañados. Si vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 21, solo por tomar un ejemplo, miremos lo que dice el Señor ahí. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Se está refiriendo
a la ley del Antiguo Testamento, uno de los mandamientos, no matarás. Y que cualquiera que matare será culpable de juicio. Escuchen esto. Pero yo les digo, es decir, Jesucristo dice, pero yo les digo, escuchen esto, que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Que cualquiera que lo insulta será culpable ante el concilio. Y que cualquiera que le diga maldito se quedará expuesto al fuego del infierno. Entonces, mis queridos hermanos, miren cómo Jesucristo coge un mandamiento de la antigua ley, no matarás, y lo trae al nuevo pacto, al pacto de la gracia. Y miren cómo nos enseña lo siguiente. Ya desde que nos enojamos con el hermano, ya lo matamos en el corazón. Y ya desde ahí ya tenemos juicio. Miren qué tan tremendo, mis queridos hermanos, como el Señor coge un mandamiento de la antigua ley y lo pasa a la nueva ley, al pacto de la gracia, que es al que pertenecemos nosotros, los cristianos. Y dice, cuando te enojas con tu hermano, ya lo empezaste a matar en el corazón. Por eso es que muchas veces, para llegar a asesinar a una persona, el otro tuvo que haberse primero enojado con él y empezarlo a matar desde el corazón. Y si dejó que eso fuera creciendo y fuera avanzando, pues puede terminar incluso insultándolo, maldiciéndolo, ojo con maldecir. Mire que dice que el que maldice queda expuesto al fuego del infierno. Entonces, mis queridos hermanos, miren cómo Jesucristo nos trae esto para que no empecemos nosotros a decir, no, yo no me confieso porque yo no tengo pecados, yo no he matado a nadie, no. Ya, con solo enojarnos contra el hermano ya estamos cometiendo pecado. Por eso es que la iglesia es tan sabia y nos dice a nosotros en la liturgia, en una oración que hacemos, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Pedimos perdón porque hemos pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Entonces, ojo con aquellos que andan diciendo, yo no me confieso porque yo no tengo pecados, yo no he matado a nadie. Entonces, ahí les dejo esa perlita para que la analicen. Ahora vamos a volver a Primera de Juan, pero vamos al versículo 9. Aquí está, versículo 9, lo segundo que nosotros tenemos que hacer para que la sangre de Cristo Jesús, como nos dijo en el 7, nos limpie de todo pecado. Miren, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, entonces, paso número 1, reconocer que somos pecadores y no andar diciendo por ahí, no, es que yo no tengo pecados. Paso número 2, confesar nuestros pecados. Miren, mis queridos hermanos, ustedes se han encontrado con aquellos hermanos de otras iglesias, de aquellas sectas que le dicen a usted, es que yo no tengo pecados, yo no tengo que confesarme. ¿De dónde dice la Biblia que yo me tengo que confesar? Entonces, primero dicen que no tienen pecados, ya la Biblia los refutó y dijo, son unos mentirosos. Segundo dicen, ¿dónde dice la Biblia que yo me tengo que confesar? Y nosotros por ignorancia, porque no estudiamos las Sagradas Escrituras, no somos capaces de responder dónde dice la Biblia, pero la Biblia sí dice que hay que confesar los pecados. Primera de Juan 1, versículo 9. Y estoy leyendo la Biblia de ellos, la Reina Valera. Entonces, vuelvo y repito, por no formarnos, por ignorancia, no somos capaces de mostrarles que Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados. Y ojo, confesarlos no es pensarlos. No es que yo los pienso y el Señor me perdona, no. Confesarlos es decirlos. ¿Qué es lo tremendo de todo esto? Que no solamente lo dice acá, eso ya viene desde el Antiguo Testamento. Si ustedes van a Levíticos 5:5, se van a dar cuenta que ahí lo dice. Si van a Números 5:7, se van a dar cuenta que ahí lo dice. Si van a Proverbios 28:13, se van a dar cuenta que ahí también lo dice. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, también había confesión. No de la misma manera que la tenemos nosotros, pero también había confesión. Busquen Levítico capítulo 4 y lo unen con el 5 y verá que cuando una persona cometía un pecado contra la ley, él tenía que ofrecer algo en sacrificio, un animal. Pero él no podía hacer el sacrificio, eso solamente lo podía hacer un sacerdote. Entonces la persona ofrecía el animal, el sacerdote hacía el sacrificio, la persona confesaba los pecados estando el sacerdote al frente. Por eso es que esto ya no es nuevo, esto ya venía desde el Antiguo Testamento, no, repito, no de la misma manera, pero ya venía desde el Antiguo Testamento. Entonces, mis queridos hermanos, tremendo esto, que escuchamos a las sectas por ahí decir, yo no me tengo que confesar con nadie, la Biblia no dice eso, y resulta que la Biblia sí dice en varios pasajes que es necesario confesar esos pecados. ¿Para qué? Para que la sangre de Cristo Jesús
que nos limpie de todo pecado, la sangre de Cristo Jesús que derramó en la cruz del Calvario. Ahora, si los reconocemos, versículo 8, si los confesamos, versículo 9, miren lo que dice acá, sigue diciendo el versículo 9, Él, es decir, Cristo Jesús, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, Él es fiel y justo, el Señor es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad, pero ojo, si los reconocemos y si los confesamos. Si no los reconocemos, si no los confesamos, pues el Señor no nos puede perdonar los pecados. Versículo 10. Bueno, por eso es que dice Juan 3:16, que tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque se cumple claramente cuál es el proyecto y el plan de Dios. Y ya lo vamos a terminar de mirar con lo que sigue. Ahora vamos al versículo 10. Miren el versículo 10. Ahora, frente a esto yo les hago una invitación. Si esto es un plan de Dios, si esto fue armado por Dios, que tanto amó a Dios al mundo, que envía a su Hijo único, para que el que en él crea, y yo le agregaría, para que el que le crea tenga vida eterna, pues entonces ya sabemos lo que tenemos que ir haciendo para que esa sangre nos pueda limpiar de todo pecado. Versículo 10. Escuchen esto. Si decimos que no tenemos pecado, como andan diciendo las sectas por ahí, y como andan diciendo más triste todavía algunos católicos, si decimos que no tenemos pecado, miren lo que dice, le hacemos a él mentiroso. Mano, la Biblia es muy clara, el problema es que no la conocemos. Si andamos por ahí diciendo que no tenemos pecados, estamos diciendo que Dios es un mentiroso, que el Señor es un mentiroso. Tremendo eso, mis queridos hermanos, tremendo. Si decimos que no tenemos pecado, es decir, si no somos capaces de reconocer que somos pecadores y los confesamos, estamos diciendo que Dios es un mentiroso y su palabra no está en nosotros. Claro, su palabra no está en nosotros porque Cristo es la palabra del Padre, porque la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia muestra claramente que nosotros debemos reconocer y confesar esos pecados. Ahora, ¿cómo reconocer esos pecados? Versículo 8, como confesar esos pecados, si nos justifica delante de Dios porque Dios es fiel y nos perdona si hacemos eso, entonces al demonio no le conviene que nosotros lo reconozcamos y los confesemos, que es lo más triste, que va a utilizar algunas personas que dicen creer en Dios, que andan con Biblia bajo el brazo, que se autonombran pastores para decir que nosotros, o para enseñarle a la gente que ellos no tienen pecados y para que, es decir, para que no los reconozcan y para que no los confiesen, porque eso al demonio no le conviene. Y si ustedes no me quieren creer, vayan a 2 Corintios 11 y verá cómo el demonio utiliza a los falsos profetas para engañar a las personas, para que esas personas no hagan lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos, para que la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario pues nos beneficie y nos perdone de todo pecado. Ahora la pregunta que viene es la siguiente. Como la palabra de Dios es clara, y como ya nos dimos cuenta que nosotros debemos reconocer ese pecado y confesarlo para que la sangre de Cristo Jesús nos limpie de todo pecado, porque Dios es fiel y justo para eso, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros entonces? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Vamos a mirar qué otra cosa tengo que hacer. Para eso vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 19 y siguientes. Miren lo que dice acá. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde estaban los discípulos reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces, no hay ninguna duda de que quien estaba ahí era el Señor Jesucristo. No hay ninguna duda. Ahora, miremos qué dice entonces. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo, no hay ninguna duda de que es Jesús. Ahora miren lo que Jesús les dice. Paz a vosotros. Como el Padre me envió, ojo, ¿se acuerdan? Tanto amó Dios al mundo, Juan 3:16, que envió a su Hijo único para que aquel que crea en él tenga vida eterna. Como el Padre me envió, miren cómo todo concuerda perfectamente. Como Dios Padre me envió, ojo,
Ahora, vuelvo y repito, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Entonces, el Padre envía al Hijo, ahora el Hijo envía a sus discípulos. Ojo, así también yo los envío. Fíjense que este es el plan que Dios tiene, que tanto ama al mundo, que envió a su Hijo único para que el que en él crea tenga vida eterna. Entonces, este es un plan de Dios, por eso Jesús lo reconoce aquí. Como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Fíjense el plan que Dios tiene y vamos a ver si nosotros vamos a ayudar con ese plan o no. Versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Versículo 23, escuchen esto, versículo 23. A quienes perdonen los pecados, les son perdonados, y a quienes les retengan, les son remitidos. Como esta es la versión Reina Valera, entonces es a quienes no se los perdonen, no les son perdonados. Entonces, fíjense qué tan tremendo esto, mis queridos hermanos, porque si unimos Juan 20, 19, 23, a quienes perdonen los pecados les son perdonados, y a quienes no se lo perdonen, no les son perdonados, y lo unimos a Primera de Juan, que es el mismo evangelio, es el mismo autor, perdón, aquí es el evangelio y aquí es una carta, capítulo 1, versículo 8 y 9, ojo, entonces nos damos cuenta que, claro, Él no los perdona, pero si los reconocemos y los confesamos. ¿Delante de quién? Aquí le está diciendo a los discípulos, a quienes ustedes, los discípulos, perdonen los pecados, le quedan perdonados, y a quienes se los retengan, le quedan retenidos o no le quedan perdonados. Entonces, mis queridos hermanos, vemos cómo es, vemos entonces cómo para que esta misión que tiene Dios, este plan que tiene Dios de salvar al mundo entero, perdonando sus pecados, se cumpla, el Padre envía al Hijo y el Hijo envía a sus discípulos. Marcos 16, 15 y 16, vayan y prediquen el Evangelio, el que crea y se bautice se salvará. Mateo 28, 18, 20, vayan, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, este es realmente el plan que Dios tiene para salvar al mundo, perdonándoles los pecados. Pero miren entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Reconocer que el Señor ha instituido este ministerio, que lo ha dejado en manos de sus discípulos, y nosotros reconocer que somos pecadores y confesar nuestros pecados. Entonces vemos cómo todo esto concuerda de una manera tremenda. Además, recuerden que lo que está haciendo Jesucristo en la cruz del Calvario es arreglando lo que se dañó por medio de Adán y Eva, del pecado de Adán y Eva. La fidelidad de Cristo Jesús y su sacrificio en la cruz está arreglando lo que se dañó. Entonces lo que Jesucristo viene es a salvarnos, a perdonar los pecados. Pero ya vemos nosotros con este cuadro lo que nosotros tenemos que hacer. Se los voy a repetir varias veces. Reconocer que somos pecadores y no andar por ahí diciendo yo no tengo pecados, y confesar esos pecados. ¿Y delante de quién? Delante de los discípulos, que fue a los que el Señor dejó este ministerio en sus manos. Entonces ahí vemos cómo el plan de Dios se cumple a la perfección. El plan de Dios era enviar al Hijo y el Hijo envía a los discípulos. Entonces por eso, 1000 años después, 2000 años después, 3000, 5000, hasta que Cristo venga, siempre existirá la posibilidad de que la sangre de Cristo Jesús nos limpie de todo pecado, pero si nosotros obedecemos lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Ahora miren lo siguiente, que quiero tocar siquiera este detalle, porque me tendría que meter, si yo tomo Juan 20 cosa por cosa, nos demoraríamos mucho, pero voy a tomar un detalle. En Juan 20, 19, exactamente en el versículo 22, dice que sopló y les dio el Espíritu Santo. Y resulta de que solamente 2 veces ha soplado Dios su Espíritu en la Biblia. Uno es en Génesis 2:7, cuando sopla su ruach, su Espíritu. ¿Se acuerdan que Él hizo al hombre de barro y para que el hombre tuviera vida, sopló en sus narices aliento de vida, el Espíritu? Pues fíjense qué tan interesante. En Juan 20, 22, sopla el Espíritu para que ellos puedan cumplir la misión de perdonar al hombre de los pecados. ¿Por qué? Porque aquí el hombre está muerto, es solo polvo y necesita el Espíritu de Dios para eso.
Y aquí el hombre que está muerto ya por el pecado, porque el pecado nos mata y nos aleja de Dios, entonces Dios sopla su espíritu para que nuevamente tenga vida, pero obviamente eso es para quienes acepten el ministerio que Jesús ha dejado en manos de sus discípulos. Ahora, solo puede ser posible por un ministro debidamente autorizado por el Señor, porque en estos días me llevé una sorpresa. Acá donde yo vivo en Bogotá, por todas estas cuadras se encuentra uno de los testigos de Jehová por montones predicando sus enseñanzas. Y no hace mucho me encontré con un intendente o un pastor, bueno, no sé, alguno de ellos parecía ser importante, andaba con otros dos muchachos jovencitos y nos pusimos a hablar, hablamos muchísimo rato. Entonces yo les dije a ellos que ellos porque no eran cristianos y él me salió con que sí eran cristianos. Gran sorpresa, porque por aquí tengo el libro que ellos regalan de qué enseña realmente la Biblia y evidentemente ellos no son cristianos. Yo le dije a él, bueno, le voy a hacer una prueba a ver si es cierto que usted es cristiano o no, porque como yo le sé hacer la prueba y me lo llevé a Juan 8, 31, 32, le dije, a ver, ahí dijo Jesús a los suyos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y yo le dije, él mismo lo leyó porque yo no tenía la Biblia en mis manos, pero yo me sé algunas citas. Y él mismo lo leyó. Y cuando lo leyó le dije, ahora vamos a ver si usted es cristiano o no. Usted me dice que es cristiano, pues una cosa es que usted lo diga y otra cosa es que lo pueda demostrar. Y lo llevé a Juan 20, 19 en adelante. Y lo puse a leer donde decía, sobre todo le hice énfasis en el versículo 23, a quienes perdonen los pecados, a quienes ustedes perdonen los pecados, les son perdonados, y a quienes se los retengan, les son retenidos. Y yo le dije, si un cristiano es aquel que persevera en las palabras de Jesús, ustedes tienen ese ministerio. Vaya sorpresa, me dijo que sí lo tenían. Tan raro, pero si mi abuelita estuvo mucho tiempo con ellos, ellos no tienen ese ministerio. Entonces yo le dije, bueno, entonces vamos a suponer que usted me está diciendo la verdad. ¿Sabe qué es lo que pasa, mis queridos hermanos? Que como los católicos nos estamos pellizcando y nos estamos formando en la Sagrada Escritura, ya no nos meten cuentos, o como decimos aquí en Colombia, ya no nos meten gato por liebre, porque antes, por no conocer las Escrituras, nos decían eso y caíamos redondos, pero como ya hemos estado nosotros explicando las Escrituras, ya ellos no pueden decirnos cosas que van en contra de la Escritura. Entonces me salió con que tenían el ministerio. Yo le dije, bueno, vamos a suponer que usted me está diciendo la verdad y que tienen ese ministerio. Ahora voy a comprobar si es cierto. Regáleme un intendente o un pastor de los testigos de Jehová del año 100 al 1500 y me regala el nombre de un libro que haya escrito para yo ver qué enseñanza tenían o qué doctrinas tenían, a decir la verdad que tienen ese ministerio. Y el hombre se quedó completamente mudo. Pálido, porque como tenía dos niños pequeños al lado de él, apenas miraban los niños que yo sin Biblia le hablaba de Biblia y él mismo leía, se quedó completamente pálido. Bueno, me intentó, como hablamos harto rato, intentó salirme con el cuento de que ellos eran testigos desde el Antiguo Testamento y le dije, sí, entonces ¿a qué tribu de Israel pertenecen? Porque lo del Antiguo Testamento era para las 12 tribus, ¿ustedes de qué tribu son? Mudo. ¿Por qué? Porque como nosotros ya sabemos qué hacer, entonces ya no nos pueden, vuelvo a repetir, meter cuentos. Y hasta ahí llegó el Señor. Bueno, terminamos hablando y se quedó con mi teléfono que para que siguiéramos hablando, pero nunca recibí la llamada de él ni nada. Y eso que le dije, que lo iba a invitar a que nos tomáramos un tinto en la casa y habláramos de esas cosas. Pero no apareció. Entonces, ojo con eso, porque no es que alguien venga por ahí de alguna secta diciendo, no es que tenemos ese ministerio, ¿sí? Vamos a ver si lo tienen y si pueden comprobar que vienen desde Jesús con ese ministerio. Eso es falso, eso solamente lo pueden comprobar la iglesia que verdaderamente viene desde Jesús y es la iglesia católica, que es la única iglesia fundada por él. Entonces, vamos a mirar que no cualquiera, aunque se autonombre pastor y aunque funde por ahí una iglesia, tiene poder para hacer eso, solamente a los que el Señor les dio el ministerio. Y para eso vamos a 2 de Corintios 5:17 en adelante. Miremos lo que tenemos que tener en cuenta. Miren. De modo que si alguna persona está en Cristo, yo espero que ustedes estén en Cristo ya, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Ahora vamos a ver si es cierto y cómo es que una persona es una criatura nueva en Cristo Jesús. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios. Miren cómo la Biblia cuadra perfectamente. Juan 3:16,
tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Juan 20:19, así como el Padre me envió a mí, al Hijo, yo los envío a ustedes. Miren que todo cuadra perfectamente, pero aquí nos damos cuenta que esto no es cuestión de hombres, esto es un plan, un proyecto de Dios. Por eso dice aquí, todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo con Cristo, que nos reconcilió, nos salvó con Él mismo por medio de Cristo Jesús, porque pagó el precio y nos abrió las puertas del cielo. Mire cómo todo cuadra. Y nos dio, ojo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué tan tremendo es esto? Dice aquí el apóstol Pablo de que a ellos se les dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es lo tremendo de todo esto? Que Pablo no fue discípulo directo de Jesús. Pablo lo recibió por imposición de mano de los apóstoles. Y ese ministerio se lo dio Jesús a los discípulos en Juan 20:19 al 23, que ahí ya lo miramos y ya lo leímos. Versículo 19. Entonces, versículo 18, y nos dio el ministerio de la reconciliación, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. En la cruz del Calvario, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, ojo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, ojo, pero ahora vamos a mirar cómo es que no se los tiene en cuenta. Y nos encargó a nosotros, es decir, a los discípulos, a los apóstoles, el ministerio de la reconciliación. Entonces, vuelvo y repito, ese ministerio, ahí me fui a otro lado, versículo 19, que Dios estaba en Cristo, disculpen, perdonen por favor, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, así, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, Pablo tiene muy claro, porque lo recibió por los apóstoles y porque conocía que el Señor les había dejado este ministerio a ellos en Juan 20:19. Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Miren, mis queridos hermanos, ellos son ministros y embajadores en nombre de Cristo. Ellos son los embajadores, porque el Señor tiene ministros y tiene embajadores que son los de la única iglesia fundada por Él. ¿Qué significa que ellos sean ministros y embajadores? Escuchen esto, como si Dios rogase por medio de nosotros. Es decir, cuando ellos hablan, es el mismo Dios el que habla. Y alguien dirá, no, pero ¿cómo puede ser posible? Sí es posible. Si nosotros vamos a Lucas 10:16, miren lo que les dijo el Señor a ellos. El que a vosotros oye, a mí oye. Y el que a vosotros desecha, a mí desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Fíjense. El que a ustedes oye, Juan 20:19, a quienes ustedes perdonan los pecados le quedan perdonados. El que a ustedes oye, a mí oye. Y el que a ustedes desecha, a mí desecha. Y el que los desecha a ustedes, desecha al que me envió al Padre. Por eso, mis queridos hermanos, es que es tan peligroso eso. Cuando usted se va a una secta, no es capaz de reconocer sus pecados y no es capaz de confesarlos y no se ha dado cuenta que el Señor dejó este ministerio en medio de los discípulos, hermano, usted está rechazando incluso al mismo Padre y al plan que Dios Padre tiene para salvar a la humanidad, perdonándolo. Ahora, volvemos entonces. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Escuchen esto, os rogamos en nombre de Cristo. El apóstol Pablo dice, les rogamos por favor, de parte de Cristo, se los rogamos reconciliados con Dios. En otras palabras, mijitos, les rogamos, confiésense. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Confiésense, mi querido hermano católico, confiésense. Que los demás no lo hagan, problema de ellos. Están rechazando al Padre y al Hijo, problema de ellos, van a tener un grave problema el día de mañana cuando vayan a juicio. Pero nosotros, mis queridos hermanos, confesémonos, reconciliémonos con Dios. Entonces vemos cómo Jesús dejó este ministerio en manos de hombres, en manos de sus discípulos. Eso lo podemos también ver en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos del 1 al 8. Miren, lo voy a leer así más o menos rápidamente. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama.
Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Oh, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos escribas decían dentro de sí, este blasfemia, es decir, este está insultando a Dios. ¿Por qué? Porque le acaba de decir a un hombre, tus pecados te son perdonados. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Escuchen esto, versículo 6. Pues para que sepan, esto es lo que usted tiene que saber, mi querido hermano católico, pues para que sepan, que el Hijo del Hombre, ojo, título mesiánico de Jesús del profeta Ezequiel, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces, si hay potestad en la tierra para perdonar pecados. ¿Quién lo tiene? El Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo. Ahora, si Jesucristo tiene ese poder y se lo quiere dar a los hombres, ¿quién es usted para decir que no? Si Jesucristo, que es Dios, tiene ese poder y se lo quiere dar a los hombres, ¿quién es usted para decir que no? De hecho, ya Dios Padre se lo ha dado a Jesucristo, que es Dios y hombre. Sigue, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Versículo 7, entonces él se levantó y se fue a su casa. Versículo 8, la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. No dice al hombre, refiriéndose a Jesús, dice a los hombres. ¿Por qué? Porque Dios le dio esta potestad, Dios Padre envió al Hijo, el Hijo envía a los discípulos y les dice, a quienes ustedes perdonen los pecados, les son perdonados, y a quienes no se los perdonen, no les son perdonados. Por eso Mateo, que escribe unos 40 años después, es decir, ya llevaban unos 40 años ejerciendo ellos ese ministerio, entonces pone aquí a los hombres para que no haya ninguna duda, que ese poder, si se lo dio Jesucristo a los hombres, aquí lo tenemos en Juan 20, 19. Ahora vamos a mirar un texto bíblico que nos dice quiénes le creen a Jesús y quiénes no le creen a él. Simplemente, ¿quiénes le creen a Jesús? Que hay que confesarse por medio de los discípulos que le ha dejado ese ministerio, y quienes no le creen. Esto está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18. Escuchen lo que dice. Y muchos, es una lástima, mis queridos hermanos, que no diga todos, pero también es una realidad que no son todos. Y muchos quiere decir que no son todos. Y eso lo vemos incluso dentro de la Iglesia Católica, única iglesia fundada por Jesús, que tenemos el ministerio. Y muchos, porque no lo hacen todos. De los que habían creído, es decir, de los que ya creían en Jesús, muchos, no todos, venían confesando. ¿Se acuerdan? Que hay que reconocer y hay que confesar. Entonces ellos venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Entonces, ¿quiénes se confiesan? Los que creen. Muchos de los que creen vienen y confiesan, se confiesan y dan cuenta de sus hechos. ¿Por qué aparece así? Porque en un principio del cristianismo la confesión era pública, ¿sí? De eso nos queda algo en la liturgia, en la primera parte de la misa, cuando se hace una absolución, el sacerdote hace el momento del perdón, de eso nos queda algo. Y eso cambió con el paso del tiempo, porque en un principio la confesión era pública, pero muchos de los que creen se confiesan porque son obedientes a ese ministerio que Jesús ha dejado por medio de sus discípulos, que es un plan de Dios que quiere salvar al mundo de esa manera. Ahora, ¿por qué podría decir alguien, bueno, por qué cambió de pública a privada? Bueno, sencillo, por una razón. Solo por poner un ejemplo, habría muchos ejemplos. Vamos a suponer que un hombre le fue infiel a su esposa con la hermana. Y un día conoció al Señor, sintió que necesitaba arrepentirse, que necesitaba entregar su vida al Señor y que necesitaba reconocer que había cometido un pecado y confesarlo. Y en público llega y dice, no, es que yo quiero confesar que le fui infiel a mi esposa con su hermana. ¿Y qué tal que la esposa y la hermana estén ahí? ¿Ustedes se imaginan el problema? Entonces ahora no es solamente un problema en el matrimonio, sino un problema entre dos hermanas. La cosa era como muy complicada. Entonces la iglesia sabiamente ha ido pasando esto para que sea directamente con el sacerdote y que ahí entonces podamos recibir el perdón de los pecados. Al fin y al cabo fue a ellos los que les dejó el Señor ese ministerio. Ahora, también hay un montón de personas
que cuando ya logran arreglar la situación y han sido honestos con la esposa, con todo el mundo, pues también cuentan el testimonio en público, pero pues de todas maneras, lo importante de todo esto es que nosotros entendamos que el primer tema que nos trae Jesús en esta palabra, que es el tema del perdón, donde pide perdón por sus verdugos, aquellos que lo están montando en la cruz, entonces nosotros podamos entender que para que esa salvación que Cristo Jesús nos ha dado en la cruz del Calvario, donde su sangre nos limpia de todo pecado, pues nosotros hagamos lo que tenemos que hacer es reconocer que somos pecadores y confesarnos para que así esa sangre de Cristo Jesús, que es fiel, nos limpie a nosotros de todo pecado. Si no es así, mis queridos hermanos, entonces no vamos a ser limpios de los pecados. Si usted no es capaz de reconocer que es pecador y confesarlos, ¿qué pecados le va a perdonar Dios a usted? A ver, si usted ni siquiera los reconoce, dice que no tiene pecados, y si usted no los confiesa, ¿qué pecados te va a perdonar el Señor? Decime. Pues entonces te vas a quedar sin perdón de los pecados y tienes un grave problema el día que vayas, quieras que tu alma llegue al cielo, tienes un grave problema porque no hiciste lo que tenías que hacer para que el Señor, que es fiel y justo, y la sangre de Cristo Jesús, te limpiara de esos pecados. Entonces, mis queridos hermanos, como podemos ver, eso es lo que queremos hacer con estas palabras, coger estos temas que Jesucristo nos propone y profundizarlos un poquito más. Entenderán ustedes que en el sermón del Viernes Santo sobre las 7 palabras es muy difícil hacer un trabajo como este, pero por gracia de Dios y ustedes que me siguen, pues podemos profundizar un poquitico más esto. Eso es lo que quiero hacer realmente con estas 7 palabras, todas y cada una de ellas, así que los invito a que ojalá las aprovechemos todas y las profundicemos un poquito más. Entonces ya tenemos como primer paso, primer tema, el perdón, pero también como primer paso para iniciar este camino a la casa del Padre, como lo hizo Jesús desde la cruz del Calvario. Entonces, voy a organizar aquí el esquema para la segunda palabra y nos vemos en un momentico. Recuerden también compartir con familiares, amigos y conocidos para que ellos también tengan esta valiosa información. Que Dios los bendiga.